Buenas tardes, gracias Eva, agradecer a la Sociedad Valenciana por la invitación y evidentemente vamos a tocar un punto que creo que todos manejamos, pero creo que está bien siempre aprender de la tecnología, ¿no? Para empezar, vamos a… creo que no funciona. Bueno, estos son los contenidos en los que nos vamos a basar, pasando por los conceptos, lo que es sobrehidratación y demás, los equipos de bioimpedancia y algo sobre las mediciones y los errores que podemos encontrar. Bueno, la definición del peso seco va desde hace ya muchísimos años, desde los años 60 ya se había visto la definición del peso seco como unas definiciones bastante burdas, la verdad, unas definiciones que nombraban, de hecho, reducir el peso seco hasta niveles de hipotensión, incluso sin asociar causas evidentes, o incluso reducir el peso seco hasta que nuestro paciente no entrara en shock. Creo que eso ha cambiado muchísimo. Y también definiciones iban evolucionando como definiciones de no solo la ausencia de edema, sino estar al borde de la hipovolemia al final de una sesión para permitir que el paciente llegue a la siguiente sesión sin estar hipertenso. Ya se empezaba a nombrar la hipertensión como control de peso seco. Y definiciones algo más modernas como el peso postdiálisis, en el cual todo el exceso de fluido corporal ha sido eliminado, por debajo del cual el paciente con mayor frecuencia no desarrolla síntomas de hipotensión. Como vemos, ya en una sola búsqueda en PubMed, pues encontramos muchísimos ensayos clínicos, de hecho, ensayos clínicos sobre el peso seco y además asociados a bioimpedancia, ¿no? El uso de la bioimpedancia y, como todos ya sabemos, pues los índices para relacionar sobre todo el agua extracelular, el agua intracelular, el agua corporal total y todo, y de hecho muchos de estos ensayos pues nos han demostrado aumentos en la mortalidad, aumentos en la sobrehidratación e incluso el ángulo de fase, del cual hablaremos luego. Este es un ensayo clínico, es un metaanálisis de más de 4.000 citas, del cual se han extraído 52 publicaciones, 46 de ellas en enfermedad renal crónica y 6 con insuficiencia cardíaca. Más de 60.000 pacientes, es una corte la mayor parte europea, un 48%, y como resultados en este metaanálisis pues, se define como la sobrehidratación, como el exceso de agua o H, que es un valor independiente de mortalidad y de eventos cardiovasculares en nuestros pacientes. También se puede concluir que el incremento de la relación de agua extracelular con el agua corporal total mayor a 0,4 y de extra versus intracelular aumenta el riesgo de mortalidad y cualquier evento de causa cardiovascular. La sobrehidratación de agua extracelular mayor a un 15% aumenta el riesgo de muerte, y empezamos a hablar de lo que es el ángulo de fase, ¿no? De un incremento de 1 grado en el ángulo de fase se demuestra como un factor protector, reduciendo la mortalidad y eventos cardiovasculares, con mucha relación con la nutrición. Con lo cual, este metaanálisis apoya el uso ya de la bioimpedancia como medida de sobrecarga hídrica, como herramienta clínica para ver a nuestros pacientes en diálisis. Vale, este otro estudio hecho por cardiólogos en pacientes con enfermedad renal crónica y además insuficiencia cardíaca, una revisión sistemática de 31 estudios, una edad media entre 50 y 84 años, más de 3.000 pacientes con enfermedad renal crónica y más de 700 con insuficiencia cardíaca. Un seguimiento medio de 8.6 años en pacientes con enfermedad renal crónica y 3 años pacientes con insuficiencia cardíaca, de los cuales los más representativos eran diabetes e hipertensión. Los resultados, pues un mayor riesgo de mortalidad y de eventos cardiorrenales en poblaciones con insuficiencia cardíaca y pacientes con enfermedad renal. La sobrehidratación afecta positivamente a eventos de mortalidad y además en esta revisión ya se encuentran con uno de los principales problemas que tenemos al ver los estudios con bioimpedancias. Tenemos una gran variabilidad en las mediciones
De hecho, entre nosotros, siempre en la literatura, vamos midiendo una cosa unos y otra cosa otros. Entonces, se encuentran con esta gran variabilidad en las mediciones que permite pues, ver que necesitamos estandarizar todas estas mediciones para saber desarrollar guías clínicas futuras. Un metaanálisis también de más de 4.000 estudios. Al final, de 96 elegibles, 15 cumplían los criterios de elección de estos ensayos, sobre todo por lo que habíamos dicho, estandarización de las mediciones, seguimiento entre 12 meses y un año. El objetivo primario en este metaanálisis era la mortalidad en los pacientes. Y como secundarios, pues hipertrofia ventricular izquierda, niveles de ProBNP y además algo como la velocidad de onda de pulso para identificar la rigidez arterial. Como resultados, pues la reducción de la mortalidad por todas las causas, evidentemente la gran población de estos estudios eran estudios asiáticos, que son los que tienen más volumen de pacientes en los ensayos, pero también tenían una corte europea. Se ve una significativa reducción de la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes en hemodiálisis, puede mejorar importantemente el ProBNP y además disminuir la onda de pulso de estos pacientes. Un ensayo clínico en UCI, que también tenemos muchos usos de la bioimpedancia, 36 pacientes con terapia continua en UCI por sepsis, a los cuales se les ha realizado ecografía pulmonar, se les ha hecho mediciones de peso y además se les ha hecho bioimpedancia. Se ha medido la sobrehidratación, el agua extracelular y además ecografía pulmonar en 4 campos, y los resultados encuentran que sobre todo la sobrecarga de volumen en este tipo de pacientes, la relación de exceso de agua con agua extracelular, se asocia a una mayor supervivencia a los 28 días en estos pacientes. Más trabajos, de hecho que es con más de 1.500 pacientes, un estudio prospectivo de cortes, que su intención era demostrar la mortalidad y además la progresión de la enfermedad renal. Pacientes en estadios estadios de enfermedad renal crónica 2-4, en los cuales se ve que el agua extracelular está asociada a mayor progresión de enfermedad renal crónica y aumento de la mortalidad en este grupo, con lo cual es importantísimo medir también esto en etapas iniciales, como habíamos comentado, en grupos ERCA. Entonces, importante darle un mensaje a nuestros pacientes, sobre todo lo que siempre decimos todos, no beba mucha agua, porque también el agua mata, que muchas veces lo digo. Entonces, también nuestros pacientes, gracias a esta sobrecarga hídrica y a veces por las características de nuestros pacientes en diálisis, esta sobrecarga hídrica va a estar asociada sobre todo a problemas cardíacos, a problemas de tolerancia de las sesiones, el síndrome de fatiga de nuestros pacientes en diálisis y también la mala tolerancia con los calambres que todos nos ha tocado vivir, ¿no? La definición, por ende, ha cambiado un poco en los últimos años y sobre todo ya introduce términos de masa magra, masa corporal y sobre todo basados en la aparición de equipos que nos permiten medir estas relaciones, ¿no? Entonces, la definimos como ese peso corporal al final de la diálisis en el que el paciente puede mantenerse normotenso, por lo menos hasta la próxima diálisis, y ya introducen el término de por lo menos sin el uso de medicamentos antihipertensivos, con lo cual nos hace pensar que primero debemos trabajar siempre sobre el peso seco y adecuar el peso seco de nuestros pacientes antes de inundarlos a pastillas antihipertensivas. Los usos de la bioimpedancia, no somos la única especialidad, de hecho muchas especialidades han adaptado sus guías y recomendaciones para el uso de bioimpedancia, los cardiólogos, los oncólogos en el cáncer con el aspecto nutricional, los neumólogos, los neurólogos, se ha visto varios estudios con enfermedad de Alzheimer, los endocrinólogos con la diabetes, la nutrición, la masa grasa, etcétera, y sobre todo nosotros con los pacientes tanto en ERCA, trasplante, diálisis peritoneal y hemodiálisis. ¿Qué conseguimos con la bioimpedancia? Pues sobre todo evitar las hipotensiones en nuestros pacientes, que son una gran fuente de mortalidad en nuestros pacientes, la sobrecarga del ventrículo izquierdo con su posterior hipertrofia, en pacientes, sobre todo que en aquellos que hacéis incremental, pues
intentar mantener la diuresis residual de estos pacientes. Hay varios estudios que apoyan el uso de las bioimpedancias para mantener esa diuresis residual. El uso de la nutrición en nuestros pacientes, que cada vez también necesitamos medirlo, es un arma más para poder medir, y sobre todo con el fin de reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Este artículo menciona todas las evaluaciones del volumen que podemos tener en nuestros pacientes, pasando de los biomarcadores y además bioimpedancia de monofrecuencia, multifrecuencia. En realidad esto ha ido evolucionando y realmente creo que lo mejor es utilizar el equipo que nosotros tengamos y exprimir al máximo lo que podamos sacar de él, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el volumen nosotros? Lo primero de lo primero, como siempre, creo que lo mejor de todo siempre es pasar visita con nuestros pacientes y tocar a nuestros pacientes. Creo que eso no deberíamos perderlo nunca y creo que lo primero siempre es la inspección clínica de nuestros pacientes. Tocar a nuestros pacientes en las sesiones de diálisis, auscultar a nuestros pacientes en las sesiones de diálisis. Ya luego pondremos la ecografía, que ahora estamos haciendo mucha ecografía, haremos Vexus, haremos luz, ecografía pulmonar, etcétera. Y esta es otra herramienta más que podemos utilizar, no es la única, pero es una arma más que podemos usar para la evaluación del peso en nuestros pacientes, los equipos de bioimpedancia. Vale. La evaluación del volumen en estos equipos, pues sobre todo, ya sabéis todos que es un algoritmo que estos equipos funcionan en base a reactancia y resistencia y el ángulo de fase corresponde al ángulo que genera estas dos medidas. Sobre todo se refieren a la resistencia que va a oponer los diferentes tejidos como la grasa, el músculo, el hueso y el rebote que va a dar eso hacia nuestro aparato. Esto es basado sobre todo en microprocesadores, tecnología dentro de los equipos, con lo cual, extrapolando todos estos logaritmos y miles de ecuaciones que están dentro de los equipos, pues podemos interpretar o intentar interpretar lo que es la masa magra, la cantidad de masa celular, el agua corporal total y diversas medidas como relaciones en intra-extracelular. Así pues, nosotros, esto es un recuerdo solamente de que un paciente promedio de 70 kilos está compuesto aproximadamente del 60% por agua, que correspondería a más o menos los 42 litros, y esto corresponde al líquido intracelular y extracelular. Como veis en la diapositiva, pues correspondiente a más o menos un 65% intracelular y un 35% extracelular. Estos equipos sobre todo se centran en medir la sobrehidratación, pero también en este juego pues podemos interpretar masa mineral, como veremos más adelante, músculo, grasa, etcétera. El ángulo de fase, ya muchos habéis leído sobre el ángulo de fase y hay muchas publicaciones, sobre todo en cuanto a nutrición. Se ve que el ángulo de fase está incrementado en pacientes que tienen actividad física, aquellos que han incrementado el peso y aquellos que tienen un buen soporte nutricional. Y evidentemente un ángulo de fase disminuido, sobre todo en pacientes malnutridos o en aquellos que van perdiendo peso, pacientes oncológicos, pacientes en diálisis que van perdiendo sobre todo el apetito o pacientes edematizados. ¿Por qué vamos a utilizar la bioimpedancia? Pues decir que la bioimpedancia primero nos va a dar un gran aporte de información sobre el agua corporal total de nuestros pacientes y además la relación que hay en intra y extracelular. Es un método bastante rápido, no es invasivo, lo hacemos antes de la diálisis. Los equipos, cada vez hay más tecnología y podemos hacer pruebas incluso en 35 segundos. Van a evaluar multiparamétricamente la composición de la masa grasa y el estado nutricional de nuestros pacientes. Es fácilmente reproducible después de una pequeña formación. Lo hacen, de hecho, en las unidades generalmente las enfermeras. El coste económico es bastante bajo. Una vez después hecho el desembolso del equipo de bioimpedancia, el coste económico del fungible es bastante bajo. Y sobre todo porque podemos realizar un histórico de nuestros pacientes, podemos ver cómo han ido a lo largo del tiempo. Existen un sinfín de equipos y dispositivos en el mercado, muchos de ellos sí que los utilizamos en diálisis, otros a lo mejor no son muy conocidos en diálisis, pero vamos a hablar básicamente sobre 3 equipos que podemos contar.
Este es el InBody, este es un equipo que se encuentra en algunos centros de diálisis. Es un equipo bastante fácil de manejar y además da mucha información. Es un equipo que incluso las siglas están en español, que es un punto fuerte muchas veces. Y además la información de este equipo, veis que da mucha información sobre la masa grasa, cantidad celular, extracelular y demás. Puede plasmarse en hojas de reports, ¿no? Y reports bastante fáciles de entender, con composiciones de agua corporal total, intracelular, extracelular y sombras y escalas de grises para determinar qué es lo normal y qué es lo anormal. Además, medición del ángulo de fase, que es importante que tenga el equipo. Y ya les digo, sobre todo, la composición segmentaria. Pueden hacer segmentaria en brazos, troncos y piernas. Este otro equipo, que es el de Nutrilab, que es el Bodygram de Aker, que también tiene mucha en su interfaz bastante visible y es bastante intuitiva para utilizar. Reports, sobre todo lo que habíamos dicho, que nos muestran evolución de los pacientes a lo largo del tiempo, que es muy importante, sobre todo lo que habíamos dicho, no solamente tomar una foto ahora, sino ver la progresión de nuestros pacientes. Y este es un nuevo equipo que estamos utilizando en el Hospital Clínico desde hace unos meses, es el equipo de Maltron, que la verdad es que da una evolución importante, sobre todo en el aspecto visual y concentrado de las relaciones de agua intracelular, extracelular, que ahora vamos a ver en un caso clínico, y además es muy gráfico para poder comprender dónde tenemos el agua, incluso muchas otras novedades que probablemente luego vamos a contrastar con mediciones incluso de masa mineral, ósea, etcétera. Como todos, un report bastante completo que podemos anexar y deberíamos anexar a todos nuestros pacientes para realizar en un golpe de vista, igual que una analítica, igual que como hacemos el seguimiento del fósforo, la PTH mes a mes, pues deberíamos tener por lo menos 3 o 4 mediciones de bioimpedancia en nuestros pacientes anuales. ¿Cómo vamos a realizar estas mediciones? Primero, la posición es importante, no podemos realizarla en cualquier sitio, no podemos realizarla con el paciente sentado. Recomiendan la mayor parte de las casas comerciales hacerla sobre todo con el paciente acostado, que esté quieto por lo menos entre 4 y 8 minutos, un entorno que no sea demasiado frío ni demasiado caliente, entre 26 y 28 grados, que no sé cómo lo conseguimos en los hospitales. Y también hay gran variabilidad y de hecho ahora muchos de los equipos permiten hacer una medición pre y una medición post y varios de los equipos pues ya tienen la posibilidad de poner históricos y sobre todo muy importante creo que es entender y interpretar los datos que nos va a dar nuestro equipo. Este es el equipo de BCM de Fresenius, que quizás es el que tiene mucha más evidencia científica a lo largo de los años al ser un equipo que ya llevamos mucho tiempo en el mercado. Importante el control de calidad de este equipo con esta curva que es el control de calidad de la medición. Muchas veces tenemos la experiencia de los marcapasos, de hecho la casa comercial recomienda de que no debería utilizarse en marcapasos, al igual que en otros equipos, pero sí en marcapasos bipolares, ¿no? En marcapasos bipolares no existe ninguna contraindicación. A veces es difícil saber cuál de los marcapasos y al final muchas veces lo hemos hecho sin saber ni siquiera cuál era el tipo de marcapaso. Importante sobre los implantes metálicos que lleven nuestros pacientes. Al ser una corriente eléctrica puede haber disipación. Pacientes que lleven prótesis de cadera, etcétera. No está validado en niños menos de 10 años. Los pacientes no deberían moverse, ni hablar, ni tampoco cruzar las extremidades durante las mediciones y debe hacerse sobre todo con el paciente no inmediatamente después de hacer ejercicio y tampoco después de haber comido. Esto, ejemplos de una calidad no válida, una medición no válida que nos debería hacer repetir el estudio en el equipo de BCM. Y los posibles errores sobre todo van a ser, sobre todo mala técnica al momento de realizar la medición.
que los electrodos estén mojados, que haya sobre todo resto de cremas, que los pacientes estén con aceite o con alguna otra gel en las extremidades, que el paciente esté en continuo movimiento, que esté hablando o que los pies estén cruzados o las manos igual, ¿no? Importantísimo en este equipo también, que muchas veces se nos olvida, es la calibración. El equipo tiene un aparato para calibración por sí mismo y recomiendan hacer una calibración por lo menos mensual. La posición de los electrodos va a ser sobre todo igual que en la mayoría, pues un electrodo distal, un electrodo proximal en la mano y en el pie. Y vamos a ver que la diferencia con Maltron, por ejemplo, es que podemos hacer tomas segmentarias y de los dos lados del cuerpo. Errores para la disposición de los electrodos, sobre todo que los pongamos muy cerca o los tengamos demasiado lejos. Importante, que muchas veces se ha preguntado, sobre todo, ¿qué pasa con los pacientes amputados? ¿Dónde vamos a medir a los pacientes amputados? Existen unas tablas correctoras en BSM, que la manera de utilizarlas es, por ejemplo, en cuanto tengamos el valor de sobrehidratación en nuestros pacientes, tenemos que hacer una corrección, depende qué tipo de o qué amputación tenga el paciente. Por ejemplo, en el que está amputado de una pierna y de un brazo, pues hacer una resta de esta cantidad, que es la cantidad identificada de sobrecarga hídrica, y igual, lo mismo en la pierna y en el brazo. Con lo cual, veamos que la diferencia de 4 a 2 litros de sobrepeso, que no es desdeñable, ¿no? También en el volumen que calcula, hacer lo mismo con las tablas correctoras y ver dónde podemos poner los electrodos. Estas tablas son bastante útiles. Y importante que en los informes que dan estos equipos, sobre todo, me gusta mucho el tiempo, ¿no? Ver la evolución de nuestros pacientes. ¿Dónde estaba antes? ¿Cómo empecé yo? Empezamos con un paciente con 5 litros de sobrehidratación, 3 medicaciones antihipertensivas. A lo largo del tiempo, una sobrecarga apenas de 2 litros, tiende a la normotensión y está sin pastillas antihipertensivas. Entonces, es muy importante sobre todo la evolución del agua corporal total, del tejido magro, del tejido adiposo de nuestros pacientes. Medir sobre todo la sobrehidratación, que vemos muy visualmente en este equipo cómo se puede medir la sobrehidratación y dónde tenerlo en el campo verde. Y un gráfico para ver dónde deberíamos llevar a nuestro paciente. La tendencia es llevarlo hacia la normalidad. Este gráfico de aquí arriba, los que son hipertensos, volumen dependiente, o sea, aquellos que van a estar sobrepasados de peso. Aquellos que son vascular dependiente, donde deberíamos tener al paciente probablemente con antihipertensivos. Y aquellos que tienen hipotensión, probablemente porque nos hemos pasado de ultrafiltración. Los parámetros igual que tiene la casa comercial Fresenius. Y una pincelada sobre lo que es el Bioscan Touch, el Maltron, que tenemos ahora en el hospital clínico, tanto para la unidad de cardiorrenal como la unidad de diálisis. La conexión es prácticamente similar, un electrodo distal, uno proximal, en la mano, en el pie, con la variabilidad de que podemos hacerlo en las dos extremidades y nos va a dar una composición corporal segmentaria, mostrándonos el tronco, las extremidades del paciente, que nos sirve mucho, sobre todo en pacientes cardiorrenales, en pacientes que tengamos agua a nivel pulmonar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pacientes que se ahogan, pero que nosotros los vemos secos, los vemos sin edemas y además se nos hipotensan? Pues para eso nos puede servir este equipo. Es muy intuitivo para determinar qué parte del cuerpo está amputada. De hecho, el mismo equipo te dice dónde deberías conectar los electrodos. Y vamos a pasar a un caso clínico y a una demostración en vivo de lo que nosotros tenemos allí. El caso clínico este es un paciente de 80 años con una insuficiencia cardíaca avanzada, una FEBI muy deprimida, pero ya está recuperada con una FEBI del 35% que seguía en la unidad de insuficiencia cardíaca del hospital. Portador de un stent, un DAI, una fibrilación auricular persistente, una enfermedad renal crónica con una hipertensión, enfermedad de Paget, en definitiva. Todos cuando vemos a este paciente pensamos que... ¿Otra vez me he quedado? Sí. Otra vez quedamos pensando en esto, ¿no? Y creo que no está nada más lejos de la realidad, porque luego de ver determinaciones, todos sabemos que las mediciones del CA125 y el edema tisular
En este paciente vemos la evolución del CA125 y las cifras de ProBNP, ¿no? Como todos ya conocemos en pacientes con insuficiencia cardíaca. En una visita cardiorrenal, este paciente con mucha cantidad de antihipertensivos, de hecho un peso de 95 kilos, una insuficiencia cardíaca con una graduación de la NIJA 3, con ortopnea, edemas hasta rodillas, ingurgitación yugular, disnea de pequeños esfuerzos y como ya todos utilizamos y deberíamos utilizar en nuestras unidades, pues ecografía, ¿no? Medición del Vexus con una vena cava dilatada, unas líneas B, ecografía pulmonar en 4 campos, ascitis moderada, en definitiva un Vexus score 3. Y lo que se hace en la unidad cardiorrenal pues es intensificación de la terapia diurética, incluso de manera subcutánea, con bombas subcutáneas de furosemida, asociación de fármacos, etcétera. Como todos podéis imaginar, este paciente, pues una placa de tórax con una gran cardiomegalia, redistribución a nivel pulmonar, una vena cava, Vexus y además ascitis a nivel abdominal. Como todos sabéis, pues este paciente está encharcado, ¿no? Es un paciente que está sobrehidratado. Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados y qué hemos tenido con el Maltron. Bueno, básicamente en este paciente lo importante es la evaluación multiparamétrica. Creo que estamos muy concientizados con la ecografía pulmonar, el Vexus, la evaluación multiparamétrica que nos ofrece el Maltron, la sobrehidratación, sobre todo para tener buenas decisiones clínicas en estos pacientes, ¿no? Ahora, bueno, como les decía, esta es la pantalla que la verdad es que es bastante amigable en este equipo. Nos dan información sobre todo por pestañas. Vemos que aquí la parte de hidratación, ejercicio físico, el torso a nivel extravascular, etcétera. Y además bastante gráfica sobre la cantidad de agua corporal total, la relación que existe en intracelular. Incluso se atreve a decirnos sobre un índice de salud de los pacientes y una recomendación sobre el peso que deberíamos tener a nuestro paciente, ¿no? Un peso seco y cómo tenemos al paciente. Esta es ya la cuarta el test número 4 del paciente, después de haber hecho todo el trabajo por nuestros compañeros de cardiorrenal y haber bajado casi al paciente sin, no sé si os acordáis, desde los 90 y pico kilos hasta los 78 con diuréticos, ¿no? Además, nos muestra la parte muscular, la composición corporal, cuánto tenemos de músculo y demás, el índice de masa corporal, cuánto tenemos a nivel de agua corporal total y además la condición física del paciente, un índice de sarcopenia que puede ser importante sobre todo para el estado de nutrición de nuestros pacientes. Gráficos para demostrarnos dónde van nuestras mediciones sobre los pacientes sobrehidratados, si los pacientes están deshidratados o paciente obeso o con sobrepeso. Evolución, que habíamos dicho que es bastante importante en nuestros pacientes. Vamos a ver cómo el progreso de la masa muscular de este paciente. A nivel del torso, que habíamos comentado en este paciente, por ejemplo, que todo el agua estaba a nivel tisular y a nivel pulmonar, vemos que la cantidad de líquido que hay a nivel pulmonar, a nivel del torso y a nivel de las piernas es diferente, ¿no? Y además nos permite sobre todo ver dónde debemos intentar actuar en estos pacientes. Más sobre composiciones sectoriales, sobre el brazo izquierdo, el brazo derecho y gráficos segmentarios, sobre todo de segmentos de piernas, brazos, tórax, etcétera. A nivel intra y extravascular, con lo cual incluso el aparato puede intentar predecir cuánto tenemos de hematocrito, que bueno, en algunos pacientes la verdad es que es fidedigno, pero en otros he visto que no tiene mucha correlación. Y una parte que me ha gustado mucho, que es sobre la que vamos a trabajar, pues probablemente sea sobre la cantidad de masa ósea. Entonces,
El equipo puede determinar qué cantidad de masa ósea tiene ese paciente y vamos a intentar correlacionar eso sobre todo con las densitometrías de nuestros pacientes. Estamos hablando del fósforo, estamos hablando del calcio y que mejor creo que un equipo que también pueda medir estos parámetros, ¿no? Aquí vemos a nivel óseo este paciente y nos muestra sobre todo qué densidad mineral hay a nivel óseo en este paciente, total y a nivel lumbar, con lo cual podría intentar asemejarse a una densitometría ósea. Entonces, si no hacemos densitometrías a nuestros pacientes, podríamos intentar ver la correlación que existe con esto. Vectores que nos ayudan a interpretar más gráficamente dónde está el paciente, deshidratado, hiperhidratado y demás. Y ya les digo que sobre todo es muy gráfico, muy amigable, tiene mucha cantidad de datos. Llevamos unos meses nosotros con el equipo en el hospital clínico y creo que de aquí van a salir muchísimas ideas para poder validar muchos datos que trae este equipo, ¿no? ¿Podemos volver a la presentación? Aquí. Entonces, sobre todo, la anterior, por favor. Vemos que hay, si nosotros ponemos solamente bioimpedancia en PubMed, encontramos más de 6.000 citas bibliográficas y creemos que todo ya está dicho, que todo está estudiado, pero creo que nos falta todavía muchísima evidencia sobre estos equipos. Entonces, creo que podríamos intentar estudiar sobre todo qué relación agua hay a nivel del agua pulmonar. No todos los equipos tienen esa segmentarización y medición a nivel troncular. ¿Qué grado de correlación hay entre nuestros equipos? Porque muchas veces nos hemos encontrado igual con pacientes con edemas, que nos salen sobrehidratados y cuando le hacemos un Vexus el paciente está seco. Entonces, ¿qué grado de correlación o qué otra variable clínica podemos añadir para eso? ¿Qué relación tiene con el ProBNP y el CA125? Ahora que estamos abocados a la ecografía nutricional, pues ver los grados de sarcopenia y cómo poder asociar estas mediciones en los equipos con la ecografía muscular y poder ver sobre todo estándares donde nos deberíamos mover. Evaluar el estado nutricional, sobre todo intradiálisis, incluso en etapas iniciales como en la ERCA, y importante también en nuestros pacientes que estén en incremental, que a valor añadido nos da poder intentar no ultrafiltrar tanto a nuestros pacientes o ultrafiltrarlo en base a lo que nos diga un aparato de bioimpedancia, no solamente en el peso que traiga el paciente. Como conclusiones, pues decir que es muy importante en nuestros pacientes el valorar la sobrehidratación, la nutrición y el ajuste de peso debe ser constante en este tipo de pacientes. De hecho, las guías recomiendan que debería realizarse cada 3 meses como mínimo. Existen diversos equipos en el mercado, pero como he dicho, creo que lo mejor es exprimir a fondo el equipo que tengamos para conocer todas sus prestaciones. Tener a nuestros pacientes en objetivo mejora claramente la supervivencia de nuestros pacientes y sobre todo cambios constantes en nuestros pacientes existen, pacientes ingresados, pacientes que tienen una fractura, pacientes que se nos caen o pacientes que han sido diagnosticados de una neoplasia y su estado varía diálisis a diálisis, por lo cual las mediciones deberían ser frecuentes. Los equipos de bioimpedancia nos van a ayudar a conocer el estado nutricional de nuestros pacientes, sobre todo para tomar decisiones tempranas de apoyo nutricional en nuestros pacientes, y estoy hablando de nutrición oral, nutrición parenteral intradiálisis, y con el control de sobrehidratación vamos a mejorar mucho los síntomas de nuestros pacientes y probablemente la tolerancia de esos pacientes a nuestra diálisis, ¿no? Pues nada, este es mi equipo y decir que nada podría ser posible sin el equipo. De hecho, las enfermeras son las más concientizadas en las bioimpedancias, que les damos mucho trabajo como siempre. Felices fiestas a todos y muchas gracias por la atención.